profundizando en el estudio de la Torá. Voy a iniciar con un punto, vamos a ir por puntos. El número 1, para esta quejilá y para todas las quejilas a nivel mundial, pero vamos a hablar para esta quejilá, con los dones y talentos que Elohim te ha bendecido. Tú tienes que bendecir, valga la redundancia, a tu alrededor, empezando por tu familia, por la quejilá y por tu ciudad, por nuestra ciudad. Voy a volver a repetir. Con los dones y talentos, los dones son del Ruach HaKodesh y los talentos son también del bendito Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, pero no son espirituales, son para hacer cosas físicas. Entonces, con los dones y los talentos que Elohim te ha bendecido, tú tienes que bendecir, decía yo, valga la redundancia, a tu alrededor, empezando por tu familia, por la quejilá y por tu ciudad. Tú tienes que impactar la zona donde vives. Que si los vecinos no te hablan, eso no hay problema, hay que seguir orando por ellos y los bendecimos. Pero tus vecinos, el que vive a la derecha, el que vive a la izquierda, el que vive atrás de tu casa, el que vive enfrente de tu casa, tiene que saber que tú amas a Yahshua HaMashiach y que tú amas la Torah de Hashem Yahweh y que tú guardas el Shabbat y que tú guardas las fiestas. Si tu vecino de la derecha o el de la izquierda, o el que vive atrás, o el que vive adelante, no sabe que eres mesiánico, quiere decir que no has dado testimonio de ello. Baruch Hashem. Y no solamente entonces donde vives, sino en tu trabajo, que el vecino de tu trabajo, del lado derecho, del lado izquierdo, que esté atrás, esté enfrente, tiene que saber que tú eres mesiánico. La colonia donde tú vives, tienen que saber que tú amas a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces nos debemos de hacer una pregunta. ¿Hemos bendecido con los dones y con los talentos que Elohim nos ha dado a nuestra familia? ¿Hemos bendecido a la quejilá? ¿Hemos bendecido a la ciudad? Una congregación, una quejilá mesiánica tiene la necesidad o la obligación más bien de impactar la ciudad donde vive. Si no ha impactado la ciudad donde se vive, quiere decir que es una quejilá mediocre. Entonces, preguntémonos si hemos impactado la ciudad y la gloria es para el Eterno. Si la gente sabe que aquí hay una quejilá mesiánica. El hecho de que no hayan venido todavía muchos no quiere decir que no se haya impactado. Se tiene que impactar la ciudad. Baruch Hashem. Como punto número 2. Algunos miembros de la quejilá han sido bendecidos con recursos económicos. Otros con el hablar en público, elocuentemente, pero eso no es oratoria, sino es un don del Ruach HaKodesh y eso se llama evangelización, evangelista, don de evangelista, eso lo encuentras tú, nos vamos para allá en Efesios 4. Entonces, todos unidos, todos estando unidos con los diferentes dones y talentos que cada uno tiene, demos a conocer la Torah de Yahweh, no solamente aquí en Tehuacán, la región, sino más allá. Ahora, preguntémonos, vamos en este punto número 2. ¿Hemos impactado a Tehuacán? ¿Ha llegado la Torah a la región? ¿Ha llegado la Torah más allá? Entonces estamos cumpliendo con la mitzvah de la Torah de hablar y de que todos escuchen que Yahshua HaMashiach se aproxima. Baruch Hashem. Todo lo que tú y yo hagamos es para gloria del Eterno. Vamos al libro de Proverbios, vamos a Mishelí, Proverbios 3, verso 15. Vamos a ir profundizando más. Vamos a aprender muchas cosas bonitas hoy. La Torah, como número 3, puedes poner la Torah, es más preciosa que las piedras preciosas, valga la redundancia. ¿Quién tiene Proverbios 3:15? ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Yo lo voy a leer, sigue con tus ojitos en la Biblia. Proverbios 3:15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. A ver, todos a una sola voz, hermanos. Amén. Baruch Hashem. Entonces, más preciosa que las piedras preciosas
Y todo lo que podamos desear aquí, más que un carro último modelo o una casa de una cuadra, no se puede comparar a lo que es el valor que tiene la Torá. El valor que tiene la Torá. Ahora, si nosotros hemos comprendido que la Torá es más preciosa que las piedras preciosas, entonces la llevamos a cabo, la vivimos, la predicamos y la vivimos y se da testimonio de ello. Y entonces así se alcanzan las almas. Por eso te decía yo, antes de entregar el Shabbat, o después, no recuerdo, que para gloria del Eterno se están alcanzando más almas, porque vamos teniendo reporte de ello. Baruch Hashem. Ahorita me dieron el correo de 2 personas, el correo electrónico de 2 personas en México, en el DF, que quieren saber de la Torá. Y no nos podemos quedar cruzados de brazos diciendo, bueno, pues ahí habrá alguien que les enseñe. No, si nos llegó el correo electrónico de esas 2 personas, mañana mismo, primeramente el Eterno, me estoy comunicando con esas personas para ver en qué les podemos servir. Y si hay que enviarles material, se los vamos a hacer llegar de parte de todos. Baruch Hashem. Ahora, ¿sabías, hermano, una pregunta, que la Torá fue creada antes de todas las cosas? Fíjense muy bien lo que voy a decir. ¿Sabías que la Torá de Hashem Yahweh, fue creada antes de todas las cosas? Entonces, fíjate muy bien, el que tiene Torá tiene sabiduría, y como tiene sabiduría, tiene Torá. Vamos a Proverbios 8, verso 24 al 30. Entonces, la Torá fue creada antes de todas las cosas. Adán sabía que el 7º día era el día de reposo, y todavía no había sido dado la Torá en las tablas a través de Moshe, de Yahweh a Moshe. Entonces, vamos a leer Proverbios 8, verso 24. ¿Quién lo tiene? Yo voy a leer todo para que quede grabado, 24 al 30. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, es decir, no se desbordaran los mares, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Baruch Hashem. ¿De qué está hablando aquí Salomón en Proverbios 8, 24 al 30? De la Torá. La Torá. Ahora, escuchen bien, hermanos, esta lección. Pero viene una pregunta. ¿Por qué Salomón compara, en primer lugar vamos a armar el tema, ¿por qué Salomón compara la Torá con unas simples piedras? Porque son piedras, pero son piedras preciosas, pero no dejan de ser piedras. ¿Por qué Salomón, para los que les guste anotar, compara la Torá con unas simples piedras o por unas simples piedras? Hay 2 explicaciones. La número 1, la primera, entonces, hemos aprendido que cuanto más escasea un alimento en el mundo, es más caro. Así son las perlas, por ejemplo. Las perlas son muy escasas. Hay muchas collares de fantasía que usa mucha gente, pero no son perlas de verdad. Entonces hemos aprendido, decía yo, que cuanto más escasea un elemento en el mundo, en la tierra, es más caro. Ejemplo, las perlas. ¿Cuánto más la Torá? Es más, vale más que las piedras preciosas. La segunda explicación. Las perlas son muy costosas y valen valen en cuanto a pesos o dólares o euros, valen debido a su peso. Es decir, que lo que pesan, eso valen. ¿Sí se va entendiendo, hermanos? Entonces la segunda explicación es que las perlas son muy costosas y valen debido a su peso, es decir, a lo que pesan, entonces valen. Ahora, conclusión de estas 2.
La Torah tiene todo el peso, pues es Yahshua mismo, la Torah viviente. Baruch Hashem, aleluya. Bueno, mucha atención para lo que voy a ministrar, hermanos, por favor. Muchos pueden pensar, pero ¿de qué me sirve a mí guardar los mandamientos? Si soy salvo por fe y por gracia. Sí, pero hay que ser obedientes, y eso ya lo hemos ministrado en Hebreos 5:9. Hay que guardar los mitzvot de Hashem Yahweh. Hay que guardarlos, porque es la vestimenta del alma. Eso ya lo vimos en temas anteriores. Entonces, si las perlas valen según su peso, la Torah vale todo, porque es Yahshua mismo. Baruch Hashem. Ahora, ¿de qué me sirve entonces, o de qué te sirve a ti, mi amado hermano, mi amada hermana, y a mí guardar la Torah? ¿De qué me sirve? ¿Qué voy a obtener de ello? Vamos a Malaquías y vamos a encontrar cosas preciosísimas que nos ministra el Ruach HaKodesh a través del profeta. Malaquías capítulo 3, verso 14 al 18. Ahí tú vas a encontrar que vale la pena guardar la Torah, porque vas a tener muchísimas bendiciones, más con cuanto todo lo que ya se ve venir, mis amados hermanos. Baruch Hashem Yahweh. ¿Quién tiene Malaquías 3? Verso 14 al 18. Yo lo voy a leer para que quede grabado. Baruch Hashem Yahweh. Malaquías 3, verso 14. Habéis dicho: por demás es servir a Elohim. ¿Qué aprovecha que guardemos su Torah y que andemos afligidos en presencia de Yahweh de los ejércitos? Decimos pues ahora: muy dichosos son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Voy a ministrar. Si tú ves en el verso 14 y en el 15, está diciendo el pueblo de Israel: ¿de qué nos sirve guardar la Torah? ¿Qué provecho vamos a obtener si de todas maneras los soberbios prosperan y han escapado de Yahweh? Pero no es así, mi amado. La respuesta viene en los Pasukim 16 y 17 y 18, porque en el 17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actúe. La tribulación, la gran tribulación que está ya por empezar. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Elohim y el que no le sirve. Pon mucha atención. Del pueblo judío hemos ministrado, no lo digo yo, lo dice la Biblia, por eso me atrevo a decir.